Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Pavel Luna y en esta ocasión contamos con la presencia de la maestra Berta Hernández. El tema de hoy es muralismo y educación en México. Querida Berta, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, querido Pavel, y muy buenos días a todos los amigos de Radio INA, porque de veras, pues este es un día así como de fiesta, ¿no? Claro que traemos una fiesta ya que dura como una semana, ¿no? Traemos la fiesta interna, es que es día de celebración realmente. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta que en la Ciudad de México tenemos museo nuevo. Yo siempre he dicho que los museos son algo así como espejos grandotes, espejos en donde la humanidad nos vemos reflejados. Cómo hemos sido, qué aspirábamos ser, qué hemos querido, qué cosas en el camino fracasaron, qué sí se lograron. En fin, uno puede asomarse a ver tantas cosas en un museo. Y tenemos, les decía yo, museo nuevo, el Museo Vivo del Muralismo, en lo que antiguamente era la sede de la Secretaría de Educación Pública en México. Y eso, ya nada más eso, nos tiene que decir un montón de cosas, querida Berta. A ver, vamos ahora sí que por el comienzo. ¿Cómo debe ser? ¿Por qué importa un museo más en una ciudad en el que ya tenemos muchísimos museos? ¿Por qué necesitábamos un museo en el edificio sede de la Secretaría de Educación Pública? Mira, yo creo que aquí hay dos cosas. Una, que el solo hecho de que ciertos espacios del edificio sede de la SEP se vuelvan museo, nos debe llamar la atención sobre un hecho. Efectivamente, en la Ciudad de México hay muchos museos, pero no había un museo que abordara de alguna manera o desde algunos ángulos nuestra historia educativa. El Museo Vivo del Muralismo lo hace. Claro que de eso vamos a ir hablando, porque de entrada dices, bueno, se llama Museo Vivo del Muralismo. ¿Qué tiene que ver con la educación? Ah, pues es que esa es la mitad del chiste del lugar, ¿no? Claro, es que tenemos que pensar que en este museo lo que vamos a encontrar son, digamos, los puentes o los cruces entre un montón de cosas. El arte, los artistas, naturalmente, los creadores, pero también un montón de proyectos educativos que fueron apareciendo en el camino. No es el arte nada más pensado en términos abstractos. Es decir, lo que uno puede ver en el edificio sede de la Secretaría es arte, pero pensado para educación. Pensado para educación y por lo tanto con un espíritu social que hay que recuperar, que hay que rescatar a la luz de lo que fue la progresiva construcción del sistema educativo mexicano, del que hoy por hoy, en cualquier nivel, todos los que estamos oyendo, viendo Radio INA, somos producto. No importa si fuimos a escuela particular o a escuela pública, todos somos resultado de un proyecto educativo que con problemas de arranque, con regadas espectaculares, con grandes triunfos, con creación de instituciones, pero de esa manera el sistema se ha ido construyendo a lo largo de de un siglo con 3 añitos. Claro, y es que, a ver, yo creo que, no sé si a todos los amigos que nos están escuchando y nos están viendo les pasaba un poco, pero cuando uno pasaba por la calle de República de Argentina o por Luis González Obregón y veía el edificio de la SEP, como que uno le daba miedito, ¿no? Esto se puede pasar, esto no se puede pasar, son oficinas. Había una cosa allí extraña y en ese sentido, qué bueno que se ha transformado en museo.
Pero es que también, querida Berta, y esto lo hemos platicado en otras ocasiones, acerca de los museos modernos como el del Caracol, por ejemplo, la Galería de Historia, que están ubicados en edificios pensados para ser museos. Claro. Y pues es un museo como de la versión antigua, ¿no? En un edificio adaptado, pero tiene una razón de ser. Y ese es el enorme peso simbólico del edificio. Efectivamente. Bueno, ya el solo hecho de que esté en el centro histórico nos tiene que decir algo, porque todos los amigos lo saben, cuando uno anda en el centro, si uno ve una obra, lo mismo que estén reparando un tubo del alcantarillado, que estén construyendo algo nuevo, siempre va a haber vestigios del pasado. Y no nada más me refiero a vestigios mexicas, no, sino que en el camino se encuentra uno losa novohispana, se encuentra uno un sótano del siglo XIX, de repente, y también se encuentra uno restos de ciertos cementerios que la modernidad fue devorando. En fin, hay muchas cosas que encontrar. Así pues, todos los grandes inmuebles del centro histórico tienen un peso simbólico relevante. Un peso simbólico e histórico muy importante y para los que somos como tú y yo un par de vagos, pues siempre importa andar averiguando qué pasó. Pero en el caso de el edificio de la Secretaría de Educación Pública, yo diría que es un lugar con un particular peso simbólico porque ahí están las raíces de los principios educativos, incluso antes de que haya artículo 3 constitucional como el que hoy rige en nuestro país. Es decir, me puedo regresar siglo y medio antes para empezar a hablar de una educación que deba ser laica, que deba ser gratuita, que deba ser obligatoria, y el edificio está relacionado con todo eso. Lo que pasa es que, como con todo, hay que rascarle. Hay que rascarle. Y cuando uno le rasca a la historia de este edificio, bueno, uno se encuentra con un pasado que es realmente fascinante. Hay que empezar diciendo que el edificio que hoy ustedes pueden ver, pues es una parte moderna, hay que decirlo así, pero también recupera parte de lo que había sido el Templo de la Encarnación. El templo y el exconvento. Y el exconvento de la Encarnación, exactamente. Y esto, digamos, va abonando, ¿no?, a la construcción de ese símbolo. Y pues bueno, aquí hay que traer a colación, ni modo, al culpable, al creador de este símbolo, que es don Pepe Vasconcelos, querida Berta. Pepe tiene la culpa de todo. Pepe tiene la culpa de todo. De más de lo que los amigos creen, ¿eh? Exactamente. Pero a ver, vamos platicando de la construcción de este símbolo y de Pepe Vasconcelos. ¿Por qué la oficina o el edificio sede de la SEP no es cualquier oficina de gobierno, querida Berta? ¿Por qué tiene esta conjunción entre arte, historia y proyectos educativos? Bueno, respuesta corta, porque José Vasconcelos no es un funcionario cualquiera, sino que es un tipo inflamado de voluntad creadora, renovadora, revolucionaria, que trae entre manos un proyecto educativo. Y como ha ocurrido en otros momentos de la historia de México y de la historia de los museos, de repente hay como una conjunción adecuada, una suma de talentos y voluntades políticas que permiten avanzar. Y eso es lo que ocurre con el gobierno de Álvaro Obregón, el primer gobierno propiamente revolucionario, en el cual José Vasconcelos encuentra las condiciones adecuadas para irle avanzando a esta idea de un nuevo proyecto educativo, porque a esas alturas, estamos hablando de 1920, todo el mundo tiene claro que desde que empezó el siglo ha habido buena voluntad, pero poca capacidad ejecutiva para verdaderamente empezar a empujar la educación pública mexicana de tal manera que sea una de las grandes columnas del desarrollo nacional, ¿no? ¿A qué me refiero? Pensemos nada más en el buenazo de don Justo Sierra, ministro de Educación, pero resulta que las atribuciones de don Justo se acaban en cuanto pone un pie fuera del Distrito Federal. Y empiezan de nuevo en los territorios alejados, tanto en la península de Yucatán como en el extremo norte del país. Entonces,
con esas atribuciones tan limitadas, porque lo demás queda en manos de los gobernadores, pues ¿qué puedes hacer verdaderamente en términos de una educación nacional? O sea, en realidad, si quisiéramos hacer como un símil del alcance de lo que podía ser Justo Sierra, era apenas 5 gramos más de lo que hoy podría ser lo que se llama Autoridad Educativa para la Ciudad de México, que es una instancia federal que tiene rango de subsecretaría de la propia SEP, no del gobierno de la ciudad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De proyectos educativos que a lo mejor son buenos, a lo mejor son interesantes, a lo mejor hay, insisto, mucha buena voluntad, pero que en los hechos no acaba de fraguar. Y como no acaba de fraguar, pues tampoco fructifica. En 1920 ya quedó claro, después de años de revoluciones y de lucha de facciones, ya quedó claro que o generas un proyecto verdaderamente nacional o en términos educativos sigues igual que los días de Don Justo, ¿no? Y no se trataba de eso. Claro, naturalmente. Y en este país que tú nos estás platicando, en los años 20, con una secretaría recién creada, que pretende tener atribuciones federales y que lo va a ir logrando con el paso de los años, es también al mismo tiempo un país de profundo analfabetismo, con tasas de analfabetismo muy altas, de un montón de gente que no sabe leer ni escribir. Entonces va a aparecer el arte como una de las muchas herramientas para educar a la gente. ¿Cómo es este cruce, querida Berta? Bueno, hay que pensar que desde el siglo XIX, en diferentes manifestaciones culturales, vemos que el hecho de que la gente no sepa leer y no sepa escribir se resuelve con diferentes estrategias y recursos. Pensemos en la guerra de reforma, la guerra de intervención, cuando resulta, por ejemplo, que los poemas satíricos y las canciones satíricas son un vehículo propagandístico muy eficaz. ¿Qué es lo que se hace? Se escribe una letra, se toma la canción, la melodía de una canción popular y al rato ahí tienes a todo mundo cantando Los Cangrejos, por ejemplo, ¿no? Esto es algo que es muy frecuente en el siglo XIX. También hay una estrategia de lectura en voz alta para aquellos que no saben leer, pero pueden escuchar. Es decir, hemos transitado resolviendo como podemos ese grave problema de analfabetismo. Pero estamos hablando de los muchos espacios de la vida cotidiana, no estamos hablando de un proyecto educativo propiamente. Y yo creo que al brincar al siglo XX, todos, revolucionarios, maderistas, porfiristas, pueden tener grandes disensos entre sí, pero lo que tienen claro también es que si México quiere crecer, tiene que haber algún tipo de proyecto educativo que verdaderamente permee. Ahora, cifras, como decía Bigman, hecho, 80% de los mexicanos en 1920 no sabían leer y escribir. ¿Cómo resuelves eso? En lo que tú creas generaciones de mexicanos ya alfabetizados, que tengan expectativas de mejorar su vida mediante la educación, ¿cómo le haces? Y aquí aparece el arte como un recurso bien interesante. Quizá no era tan nuevo, porque acordémonos que en la segunda mitad del siglo XIX hay un vuelo importante del género de la caricatura política y de la expresión musical como recursos para dar a conocer o difundir mensajes políticos. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues que finalmente tienes que pensar una estrategia de largo plazo y eso es un poco lo que está pensando José Vasconcelos. Voy a empezar a formar en las nuevas escuelas mexicanas a niños con otros instrumentos, con mejores herramientas. ¿Pero qué hago con los papás? ¿Y qué hago mientras estos niños entran a un sistema educativo? Cuando yo sé que hay muchachitos de 15 años que si acaso han pasado 1 año, 2 años en una escuela de primeras letras. ¿Qué hago? Bueno,
aquí entra un concepto, yo creo que muy importante, más importante de lo que creemos en la época, que es el de cultura visual. Vasconcelos tiene claro que si crea, y tiene todo para crearla, una nueva Secretaría de Educación, tiene que correr en varias pistas a la vez. No es nada más crear un sistema escolar, sino que tiene que crecer. Así como avientas una piedra y las ondas en el agua y las ondas crecen, esto tiene que impactar de muchas maneras. Y por eso, sí, quiere hacer escuelas, pero también tiene maestros misioneros que anden por aquí, por allá, por todo el territorio mexicano, sin cobrar un peso, pero enseñando a leer y escribir. Y también estarán los papás de los chamacos que alcancen a entrar a ese puñado de primeras escuelas. Pero no le puedo enseñar al mismo tiempo a los chiquitos y a los adultos. ¿Qué hago? Arte. El arte sensibiliza, el arte toca el alma, el arte hace que la gente piense en cuestiones más elevadas. Ese es un poco lo que está en el trasfondo de estos afanes de Vasconcelos. Y por eso piensa que ese nuevo edificio tiene que ser, además de la sede de este gran proyecto, tiene que decir muchas cosas con el solo hecho de existir y funcionar para la SEP. Y por eso empiezan a llenarse los muros con figuras, con arte. Por eso todo lo que empieza a literalmente pepenar del catálogo de inmuebles públicos empiezan a ser transformados, porque Vasconcelos quiere que los edificios hablen y que den un mensaje novedoso que tiene que ver con la cultura, con la educación y con los grandes referentes de la cultura universal. Claro, y este edificio en particular, don Pepe se preocupa de que hable y diga muchísimas cosas. Y uno podría pensar, bueno, esto que siempre hemos dicho sobre el muralismo como una... que tenía como uno de los grandes objetivos enseñar, mostrar y sensibilizar a gente que no sabía leer y escribir. De pronto uno dice, bueno, sí, pero eso era el edificio de la Secretaría de Educación Pública. Y estábamos diciendo hace rato que era hasta hace un par de años un edificio de relativo difícil acceso. Pero cuando uno empieza a rascar los primeros años de vida de ese edificio, uno se da cuenta que no es cierto, que era un edificio con mucha vida. O sea, realmente estos murales de Diego Rivera, de Jean Charlotte, de Amado de la Cueva, de Roberto Montenegro, no todos los de Roberto Montenegro desde luego, pero la gente sí podía entrar a verlos. Y esto tiene que ver también con la construcción simbólica y no solo artística del espacio, lo que don Pepe Vasconcelos esperaba para ese lugar. Y le va empezando a inventar un montón de actividades y un montón de cositas que giran en torno a esto, pero que también que van sirviendo como de laboratorio de esta nueva secretaría. Exactamente. Hay que pensar, por ejemplo, que otro de los inmuebles interesantes que Vasconcelos vio y dijo, yo lo quiero, está a un par de cuadras de ahí. Me refiero a lo que queda del antiguo colegio de San Pedro y San Pablo, que seguramente algunos amigos de Radio INA recordarán, porque a lo mejor les tocó, como a mí, ir allí a hacer tareas o trabajos, porque ahí estaba la Hemeroteca Nacional. Y esa función educativa cultural, pues se remite a los tiempos de Vasconcelos, porque originalmente ese pedacito era un cuartelito que tiene su propia historia interesante. Pero vamos a ver, si recordamos ese edificio, que hoy es el Museo de las Constituciones, por cierto, ¿qué es lo que vemos? O sea, comparado con la SEP, Pavel, es una cosa muy pequeñita. Y tiene un patio chiquito para hacer un poquito de actividad y pararle de contar. No, el edificio de la SEP es enorme, por donde lo quieras ver. Caminarlo puede ser una excursión de un par de horitas y no acabas. Así que, ¿qué era lo que quería? ¿Por qué escoge este lugar? Bueno, es un lugar con mucha historia. Originalmente, el edificio de la SEP, como hoy lo conocemos,
ha sufrido muchas intervenciones a lo largo del último siglo, algunas más afortunadas que otras, pero originalmente Vasconcelos lo que quiere es ese enorme patio. No solo quiere los grandes corredores con salones, con habitaciones muy grandes, sino que quiere el patio, porque está pensando que allí va a empezar a cambiar la educación mexicana. Y efectivamente, esto viene a colación con aquella frase que dijimos hace rato, la culpa la tiene Pepe. ¿Por qué? A ver, yo quiero que los queridos amigos de Radio INA hagan memoria. Levanta la mano el que le entró a una tabla gimnástica, a una emocionantísima tabla gimnástica. Ok, todos. Bueno. Levante la mano el que para el festival del Día del Maestro o el Día de la Madre o alguna festividad cívico-histórica como el aniversario del inicio de la Revolución Maderista o el natalicio de Juárez, en fin, no fueron disfrazados de personaje histórico y además bailaron algún tipo de danza regional o los vistieron de revolucionarios y todo el mundo, no se hagan, todo el mundo tiene en sus casas una foto de esas donde sale uno con los bigotes de revolucionario o vestidos de Adelitas o de China. A ver, levanten la mano, no se hagan, claro que todos. Bueno, todo esto es una derivación de un montón de cosas que ocurrieron en esos patios. Y eso es una cosa que se cuenta muy poco, Pavel. A pesar de que, insisto, ese es el gran laboratorio. Ahora voy a hacer otra pregunta. Más bien, levante la mano el que llevó a clase alguna cartulina de esas rígidas con una maquetita o le pidieron que hiciera una célula y la hizo con gelatina y le echó ciruelas, semillas y todo para semejar las partes de la célula, y entonces todo se exhibió o en un salón o, si son afortunados, a lo mejor en su escuela primaria había pequeños escaparates para mostrar las cosas. Bueno, levanten la mano, todo el mundo hicimos ese tipo de tareas. Bueno, ¿de dónde viene? De las exposiciones que José Vasconcelos armaba en esos enormes patios. En esos patios hubo de todo, bailes regionales, bailes exóticos, tablas gimnásticas, exhibiciones de artesanías o de actividades o de obra pictórica hecha por los estudiantes mexicanos de hace un siglo. Lo que pasa es que, efectivamente, con los años hemos olvidado esa parte de aquellos primeros tiempos del sistema educativo mexicano, como hoy lo conocemos, un sistema federal, nada más que en aquella época, digamos, estaba arrancando, pero Vasconcelos dice, bueno, ¿y dónde voy a empezar a probar estas actividades? Aquí, para eso quiero los patios, para eso quiero que las puertas estén abiertas y para eso quiero que se pinten murales, para que la gente que venga no solo vea lo que estamos exhibiendo, no solo vea la tabla gimnástica, no solo escuche la orquesta, sino que también vea cómo los muros se van llenando de figuras, se va llenando de color. Claro, la temática de los murales a lo mejor no salió exactamente como Vasconcelos quería, pero de que cumplió una función, en ese sentido muy ilustrativa, desde luego que funcionó. Claro. Todas estas historias que nos estás contando, de tablas gimnásticas, conciertos, recitales, exposiciones de artesanías, exposiciones de pintura, esto es spoiler, todo eso lo pueden ver en la sala, el edificio como símbolo del Museo Vivo del Muralismo. Tienen que verlo porque se van a encontrar esas historias que a pesar de haber ocurrido algunas de ellas hace ya un siglo, todavía nos dicen algo y todavía muchos de nosotros participamos en ellas. Pero a ver, Berta, vamos platicando un poco pensando en lógica de museo. Casi siempre cuando hablamos y pensamos en la historia de la educación, hablamos mucho de los planes de estudio, de las reformas educativas, de un montón de cosas que pareciera que están en el aire, pero que realmente tienen una materialidad. Claro. Y cuando pensamos
en lógica de museos. Todo esto que tú te has dedicado, tú y que yo nos hemos dedicado a investigar durante un montón de años sobre historia de la educación, ¿cómo materializamos todos estos proyectos educativos? Bueno, yo creo que particularmente la historia de la educación tiene un fuerte componente de memoria, de la memoria de todos los días. Sí, es un lugar común decir que la memoria es la materia prima del historiador, pero en el caso de la historia de la educación, verdaderamente esto es tocar partes muy sensibles de la cultura y de la vida cotidiana de la gente. Lo que pasa es que pues hemos llegado a un momento en que a veces la inmediatez, la presión de la vida contemporánea nos gana y se nos empiezan a olvidar muchas de estas cosas. Cuando yo pregunté hace rato a quién le entró a una tabla gimnástica, bueno, aquí hay como unas, ¿qué te gusta? Como unas 3, 4 generaciones y todos levantamos la manita. ¿Por qué? Porque hay proyectos de muy largo plazo y que parecería que van cumpliendo ciertos objetivos. Por eso permanecen. Lo que no acaba de funcionar por razones presupuestales o razones espaciales o razones de contenido de plan de estudio, se van borrando con el tiempo. Se van borrando. Y en otras ocasiones como que agarran un segundo aire y y adquieren otra permanencia. De eso está lleno la vida educativa de este país. Y hay cosas que se van adaptando a las nuevas necesidades y a las nuevas lecturas pedagógicas. Te voy a poner un caso de una de las instituciones longevas, a veces con broncas, pero que bueno, hasta el momento ahí sigue, libro de texto gratuito. Cuando en 1960 se instituye, hay todo un discurso para los niños y para sus padres de que tienes que cuidar los libros, porque aunque te los regale el Estado mexicano, no son muchos y hay que cuidarlos, porque aunque te los dan, tal vez, solo tal vez, haya que devolverlos al acabar el ciclo escolar para que alguien más lo pueda aprovechar. Bueno, eso está muy bien, pero ¿qué pasa a la vuelta de una década? Alguien dice, bueno, sí, pero el libro no debe ser un objeto que traigas y lleves con reverencia y que lo cuides tanto que ni siquiera lo disfrutes, porque finalmente el libro es un objeto para disfrutar, necesariamente. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a inventar un libro recortable. Para que haya ahí un montón de cositas que los escolares de primer año recorten y peguen en otro libro. Y bueno, eso yo creo que mucha gente ya no se acuerda. Pero eso genera una resistencia. Como durante 10 años te enseñan que tienes que cuidar los libros que te dan en la escuela y ahora resulta que le puedes meter tijera. Y es más, no solo le puedes meter tijera, sino que tienes que. Y el objetivo era que a final del ciclo escolar lo que te quedara fuera el lomo con los restos de todas las páginas que habías cortado, ¿no? Entonces, eso es empezar a ver al libro escolar de otro modo. Y, claro, estuvo muy bonito, las generaciones de los 70 crecieron con eso, y luego, ¿qué va pasando? Que ya no existe ese librote de primer año recortable, sino que algunas páginas en los libros de todos los grados van adaptándose y se vuelven recortables, pero ya no deshaces un libro, ¿no? O sea, es una estrategia que implica desarrollo psicomotriz, que implica hacer un poco lúdico ciertos aprendizajes. Todo eso es lo que está contenido nomás en un libro. Nomás en un libro. ¿Qué pasa cuando tienes que hacer manualidades? Hay gente como yo que está muy negada para eso. Pero en alguna época, cuando la educación básica decía, bueno, se tiene que formar al niño y a la niña para la vida cotidiana, y no estaban tan seguros de que fueran a poder estudiar todos los niños y niñas de este país algo más que los 6 años de primaria.
los contenidos estaban muy centrados en aprender geografía, lengua nacional, historia, matemáticas, pero también había un conjunto de pequeños saberes prácticos, ¿no? La primera generación de libros de texto trae, por ejemplo, una receta de sopa de avena. O sea, no es, y uno dice, bueno, ¿cuál es el chiste de la sopa de avena? Bueno, no sé, yo nunca hice la sopa de avena, pero te quiero decir que eso implicaba que el niño o la niña se acercara a una estufa. Hoy las generaciones jóvenes de papás, ¿cómo crees que va a dejar agarrar la estufa a un niño, una niña de edad de primaria? O sea, las cosas van cambiando. Y las habilidades para la vida van cambiando. En aquella época se juzgaba necesario que los escolares de quinto o de sexto pues empezaran a saber, por ejemplo, cocinarse a sí mismos o tal vez cocinar para la familia. O sea, las cosas van cambiando y se van haciendo requerimientos diferentes. Todo esto tiene que ver con el hecho de que estas cosas que a veces pudimos aprender en la escuela se van quedando y ahí están. Cuando quieres hacer un museo que involucre cuestiones educativas, yo diría que esencialmente lo primero que hay que hacer es mirar a tu alrededor, porque ahí están las huellas de la vida educativa de un país entero. Levante la mano el que tiene guardado una libreta de ahorro escolar. Ya son menos, ¿verdad? Porque solo ciertas generaciones crecimos con eso. Créanlo o no, eso es un germen, una gotita de eso que hoy se llama educación financiera y que todavía no podemos resolver cómo le vamos a enseñar a los niños. Así hay un montón de pequeñas cosas en la vida cotidiana que aprendimos a hacer. Digo, insisto, estas tareas manuales perseguían un fin. Yo, qué bueno que pasé de la primaria, porque yo, francamente, de bordar y de coser, nomás jamás la hice. Pero hay mucha gente que sí. Hay mucha gente, y fíjate lo que son las cosas, los contrastes con la vida diaria. Yo estaba leyendo el otro día en redes, alguien decía, como vivimos en una dinámica de esto que llaman la ropa rápida, la ropa que se pone de moda una semana y a la otra se desecha, coserle un pequeño agujerito, pegarle un botón, se vuelve un acto de rebeldía. Yo no estoy tan segura de que sea un acto de rebeldía, pero sí te habla de ciertos momentos y de ciertas prácticas que aprendiste al menos en este país, en el entorno escolar. Entonces creo que quien acometa la misión, la encomienda de hacer un museo donde se toquen cuestiones educativas, para empezar tiene que ser o hacer un gran ejercicio de observación de la vida cotidiana, porque ahí va a encontrar muchas de estas huellas y entonces sí, le aplicamos las herramientas del historiador para convertirlo en un discurso que se refleje en un museo. Híjole, ya acabas de tocar uno de los grandes temas, una de las grandes derivaciones en esto de la conexión entre el arte, la educación y el edificio de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, pues les recordamos que el tema de esta ocasión es muralismo y educación pública en México y contamos con la presencia de la maestra Berta Hernández. Híjole, de veras, vayan al Museo Vivo del Muralismo, allí en el Centro Histórico, en la calle República de Argentina, número 28, porque se van a encontrar muchas de esas pequeñas historias que nos hablan de ese gran proyecto educativo. El libro de texto, querida Berta, del que ahorita acabas de hablar y que es una de las grandes derivaciones del edificio, porque sí, están los murales, está el edificio y qué bonito y todo, pero hay que acercar a los estudiantes todavía más al arte. Y Pepe Vasconcelos es muy consciente de ello. Y se va a preocupar en que además el libro, que todavía no existía en los años 20, el libro de texto gratuito, pero sí se va a preocupar en que el libro sea estético, sea bello. Vamos a pensar, por ejemplo, en las lecturas clásicas para niños, ¿no? Uy, sí. Esta serie de lecturas muy bonitas, ilustradas, hay que decirlo, por don Roberto Montenegro, uno de los artistas presentes en el edificio, muy poco visto. Por eso, una de las cosas que hay que decir, antes de que el tiempo nos coma, es que tienen que fijarse y buscar un nombre en particular.
ese nombre es el de Roberto Montenegro. ¿Por qué? Porque a lo largo del siglo XX se le construyó un altar a Diego Rivera. Entonces a ratos parece que Diego Rivera es todo, que Diego Rivera llena todo el espacio. Y en particular en el edificio de la SEP, durante mucho tiempo, bueno, el edificio siempre funcionó como un enorme conjunto de oficinas, las puertas estaban abiertas, el turismo que alcanzaba a llegar a esa orillita del centro histórico decía, ¿se puede pasar a ver los murales? Sí, pásenle. Y se han publicado algunos libros acerca de los murales de Diego Rivera en la SEP. Sí, pero hay mucho más. Es hoy por hoy el edificio de la SEP y el Museo Vivo del Muralismo son juntos mucho más que Diego Rivera. Porque Diego Rivera sí se involucra, es un artista con conciencia social, es un artista con militancia política, pero incluso el proyecto educativo de Vasconcelos es más grande que la propia obra de Rivera. Porque si no existiera ese sustento, ese plan educativo, la obra de Rivera sería espléndida, sí, pero uno acabaría preguntándose, bueno, y todo este discurso social de este creador, de este artista, ¿en dónde aterriza? Quizá no hay otro lugar donde la obra de Rivera tenga ese impacto, esa fuerza en México, como es en la SEP. Porque pensemos, por ejemplo, en otro edificio con valor histórico, que es la antigua Secretaría de Salud, aquí en la entrada del bosque de Chapultepec. Ahí también hay algunas cosas, algunos murales de Rivera, pero por muchas razones administrativas, operativas, nunca tuvieron ese impacto social, esa resonancia colectiva que sí tienen los murales de la SEP. ¿Por qué? Porque una de las grandes cosas o de las grandes ideas que se han ido construyendo a lo largo de un siglo es que la educación en México sí es un factor de movilidad social y sí es un factor que hace mejor la vida de quienes nacemos y crecemos en este país. Por eso es tan fuerte el impacto de Diego. Pero insisto, no hay que pensar que el edificio de la SEP es solamente Diego Rivera. Y creo que el hecho de que ahora empiece a funcionar el Museo Vivo del Muralismo es la gran oportunidad para demostrarlo. Porque hay muchísimo que ver. Hay muchísimo que ver y uno de ellos es naturalmente Roberto Montenegro. ¿Y por qué importa Montenegro? A ver, para toda la gente que no lo ha visto, querida Berta, ¿dónde nos vamos a encontrar a don Roberto? Que además hay que decirlo, Diego Rivera será muy Diego Rivera, pero Roberto Montenegro tuvo una permanencia muchísimo más larga en la educación pública en México. ¿A dónde nos lo vamos a encontrar a don Roberto en el edificio de la SEP? Mira, a Roberto Montenegro lo vamos a encontrar pintando murales, yo diría que incluso tan impactantes visualmente como las cosas de Diego. ¿Dónde está Roberto Montenegro? Vayan al Salón Hispanoamericano. Y el enorme mural que está en el fondo del extemplo es obra de Roberto Montenegro. Si quieren ver al hermano mayor de ese mural, pásense, dense una vuelta a un par de cuadras, allí al Museo de las Constituciones, y ahí hay un espléndido árbol de la vida que también pintó Montenegro por encargo de Vasconcelos, una vez que le logró echar la zarpa al inmueble. Pues así como todo mundo quiere marcar territorio, se llevó de la manita a Montenegro y órale, quiero aquí un mural. Y los dos murales son espléndidos, pero si uno quiere ver al gran Roberto Montenegro, tiene que subir al piso superior, a conocer algo que de veras les encargamos mucho a los que lleguen a ir al Museo Vivo del Muralismo, se tienen que asomar. No pueden visitar el museo sin subir a ver el despacho de José Vasconcelos, porque esto es lo que hoy llamamos salones históricos, es el despacho con 3 salones adyacentes, los 3 pintados, llenos de murales,
pintados por Roberto Montenegro. Y son otra cosa. Otra cosa, es un enorme contraste con lo que vamos a ver en la planta baja y en el primer piso del edificio, porque ahí está Rivera. Rivera y los otros pintores que colaboraron en el proyecto. Lo que pasa es que, bueno, esos pleitos de egos de los artistas, ¿no? Pero efectivamente, no solamente Rivera, sino el equipo de muralistas que trabajan ahí. Pero, en las oficinas de Vasconcelos es solamente Roberto Montenegro el que trabaja allí. El mobiliario es otra cosa. En términos de murales, ahí es Roberto Montenegro y yo creo que importa mucho verlo, porque es un personajazo, ¿no? ¿No se te hace? Es que es un personajazo, o sea, hay que pensar que este señor jalisciense, formado en Europa y para ese momento recién vuelto a México, fíjate cómo mientras Vasconcelos se quejaba de que al final Diego hizo lo que quiso en los muros de la SEP, Montenegro permanece fiel a las aspiraciones del secretario Vasconcelos, pero es un Montenegro en este momento bien interesante, con una estética muy poderosa y que yo, les juro, no van a encontrar en ningún otro lugar. Definitivamente no. Pocas secretarías de Estado tienen un patrimonio muralístico como el que tiene la SEP y particularmente las oficinas del titular de la secretaría. Uno puede ir, por ejemplo, a Palacio Nacional, a la oficina del secretario de Hacienda, y sí es muy bonita. Tiene un mobiliario muy interesante, casi contemporáneo al del despacho de Vasconcelos, el mobiliario, pero no existe un patrimonio mural como este. Ahora, ¿de qué se trata? Bueno, ¿a ustedes les gustan los elefantes? ¿A ustedes les gusta pensar en que la filosofía puede tener un reflejo material? Entonces tienen que ir a la oficina de Vasconcelos. Porque en 1921, 22, 23, Vasconcelos tiene un enorme entusiasmo por la filosofía oriental. Pero también está muy familiarizado con la filosofía de Occidente, con el pensamiento cristiano, y él está seguro de que estas grandes manifestaciones del pensamiento humano tienen que nutrir su proyecto educativo. Y de alguna manera quiere que estos salones, que esta oficina suya con sus dependencias, reflejen eso. Y le dice a Roberto Montenegro: a ver, Roberto, vente para acá y te voy a decir exactamente lo que quiero. Y el resultado es eso, un traje a la medida, una oficina tal y como la quería, la soñó y la logró tener José Vasconcelos, ¿no? Y por eso vemos unos cambios en temáticas muy interesantes. Ahora, hay que decir, no es como que Vasconcelos se sentó junto a Montenegro y le dijo: a ver, me vas a dibujar aquí un joven Buda. No. Sino que seguramente hubo como una dinámica de mucho diálogo. Y entonces parecería que Montenegro le agarró perfectamente la onda a don Pepe y empezó a pintar. Empezó a buscar los grandes referentes plásticos que podían encarnar lo que quería decir Vasconcelos, pero también hay que decir que en esa empresa no es Vasconcelos el único que está metido en una dinámica donde su ardilla interna le gira de manera enloquecida. Montenegro también, porque Montenegro está viviendo una muy interesante transición de cultura visual. Es un cuate que se formó en Europa, o sea, de Jalisco. Llega a México, estudia un rato en San Carlos, es un buen alumno, es un alumno aventajado. La anécdota dice que es de la misma promoción en San Carlos que Diego Rivera, y resulta que hay posibilidad de irse becado a Europa. Pero, pues, la directiva tiene dos candidatos. Uno es Diego Rivera, el otro es Roberto Montenegro. Y la anécdota dice que echan un volado
y la gana Montenegro, y Montenegro se va primero. Diego Rivera se va a ir al año siguiente. Bueno, y finalmente viven de manera diferente esas estancias europeas. Montenegro recala primero en España. Ahí aprende grabado, aprende muchas técnicas, conoce la estética decadentista de ciertos artistas europeos, como el británico Aubrey Beardsley, y de hecho si llegan a ver imagen hecha por el muy jovencito Montenegro, van a ver que clavado está refiriéndose o reproduciendo la obra de Beardsley. Pero Montenegro, cuando finalmente va a regresar a México, trae una formación europea muy sólida, muy académica, y cuando llega y ve lo que es este país en términos visuales y en términos de textura y en términos de arte popular, le va a hacer corto aquí y va a empezar a transitar de esa formación europea tan clásica, eso sí, muy sólida, porque es muy bueno en muchas técnicas y estilos, y va a empezar a adoptar los elementos de lo que está viendo en México. Quien tenga curiosidad, se puede conseguir las memorias de Roberto Montenegro, un librito que se llama Planos en el Tiempo. Y en las últimas páginas él dice eso. Dice, yo estaba deslumbrado por lo que estaba viendo en mi país. Yo antes no me había fijado en lo que era, en cómo se pintaba, en cómo se hacían el arte popular, qué colores usaba. Y yo de repente empiezo a ver y empiezo a aprender. Y entonces todo lo que aprendió en Europa lo empieza a aplicar. Y algunos de los murales de la SEP empiezan a reflejar esa transición. El valor de la técnica, el valor de la formación aplicado al México posrevolucionario. Entonces, esto no es nada más el acelere de un señor que quería una oficina bonita. Ni es nada más la transición de un cuate con una cultura visual a otra. No. Entre los dos empiezan a crear la cultura visual posrevolucionaria. Y va a tener un impacto tan grande porque se va a transmitir por medio de los proyectos educativos. Claro, y por eso es tan interesante subir y ver los salones históricos, porque se van a encontrar todos estos referentes, los referentes universales de Vasconcelos, orientalistas, cristianos, etcétera, pero también se van a encontrar este Montenegro en transición, que está por un lado decorando con motivos muy cercanos al Art Nouveau, y que al mismo tiempo está asomándose a ver paisajes rurales de la vida mexicana. Y lo retrata en esas oficinas. Y los retrata allí. Entonces es la conjunción de todo eso. Por eso importa muchísimo que vean los salones históricos. Pero Roberto Montenegro se va a mantener, les decía yo hace rato, muchísimos años en la escena educativa en México. Nos lo vamos a encontrar después ilustrando las lecturas clásicas para niños, este otro gran proyecto cultural de Pepe Vasconcelos. Se va a convertir también en un gran promotor de las artes populares. Era un gran coleccionista de artesanías. Bueno, empezó chachareando, hay que decirlo, porque fíjense los queridos amigos que vayan al Museo Vivo del Muralismo y si van a esta sala que se llama el Edificio como Símbolo, hay una vitrina donde van a ver algunas piezas de la colección que empezó hace 100 años Roberto Montenegro. Porque él junto con cierto amigo suyo, gran compinche suyo en Europa, Gerardo Murillo, el famoso doctor Atl, descubren las artes populares. Digo, las redescubren, ya estaban ahí, pero estos dos que habían estudiado en Europa, llegan, empiezan a ver que los jarros de barro, que el barro de Tonalá, que si va bruñido, que empiezan a encontrar un montón de cosas que les rebotan en la cabeza y se dan cuenta de que esto es importante en esa coyuntura del México posrevolucionario. Ahí nace ese interés de Montenegro por las artes populares. Van ustedes a ir allá al Edificio como Símbolo y van a ver una foto que es genial,
porque cuando uno es chico, uno es transparente en las emociones, que qué bárbaro. Y ahí hay unas chamaquitas de los años 20, recargadas junto a unos trasteros, llenos de piezas artesanales y con una cara de que qué emoción estar aquí parados todo el día. Pero es que era eso. Vasconcelos dice, sí, claro. El arte popular es una parte de la experiencia estética. Hay que hacer que los chicos se interesen por hacer artesanía y que la exhiban, que exhiban sus trabajos. Bueno, a otra escala, pero era un poco lo que hacía Montenegro. Y afortunadamente hoy día, toda aquella enorme colección de piezas artesanales es patrimonio nacional y está custodiada por el INBA, por el Cencropam, y tenemos la fortuna de que algunas piezas, yo diría que algunas bien interesantes, estén en exhibición allí en el Museo Vivo del Muralismo. Vayan y véanlas, pero también va a estar un Montenegro mucho más tardío. Regresamos otra vez al libro de texto, querida Sí, Berta. claro. A Roberto Montenegro nos lo vamos a encontrar de nueva cuenta en 1959, en 1960, en el libro de texto gratuito. Este señor que le decoró la oficina a José Vasconcelos, le encomendaron la hechura de una portada. Bueno, de hecho, hizo dos portadas del libro de texto gratuito. Por eso decíamos, el libro de texto es una de esas derivaciones del muralismo en México. Es que ahí hay una cosa bien interesante que a lo mejor no es tan patente, pero desde que se crea la SEP hasta el pasado reciente, existe la convicción, a lo mejor no, a veces no muy explícita, pero es una constante, de que la experiencia estética es algo que debe de estar en la formación del escolar de nuestro país. Ese es el origen de los murales en la SEP. Pero ¿qué pasa finalmente cuando te vuelves un poquito más realista de lo que fue Vasconcelos y te das cuenta de que tú no puedes llenar de murales todo el país? No puedes porque no hay dinero que te alcance. ¿Cómo son las primeras escuelas? De eso hemos hablado aquí muchas veces. Bueno, son escuelas muy grandes, centros escolares en realidad, con biblioteca, con teatro al aire libre. Salón de baile, todo. Tiene montones de cosas. Claro, cuando Vasconcelos es este joven y vigoroso secretario, pues sí, inaugura 3 o 4 escuelas de ese tipo. Pero más tarde que temprano se va a dar cuenta de que no todas pueden ser así. Primero, porque urge que haya escuelas. Y tú no puedes ponerte a construir centros escolares en todo el país. Segundo, nunca te van a dar dinero suficiente para eso. Entonces, ¿qué importa? Tener escuelas buenas y dignas. Y las necesidades estéticas, artísticas, de educación cívica, bueno, se van a resolver teniendo patios, teniendo pasillos donde puedas adaptar todas estas cosas. Pero, bueno, cuando ha habido dinero, pues se intentan cosas. Cuando no, pues ya mejor opta uno por buscar soluciones dignas y funcionales. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en los años 20, pasada la era estrictamente vasconcelista y parte de los años 30, hay escuelas con murales. Ojalá alguno de los queridos amigos que nos están escuchando y viendo se acuerden si la primaria a la que fue había murales. ¿Y de qué tipo? Bueno, estos que hoy llamamos los grandes muralistas mexicanos, Raúl Anguiano, Alfredo Zalce, el propio Rivera, Montenegro, muchos más, pintaron murales en escuelas. El problema es que tú pintas algo en esa época para adornar, para que los chicos vayan a una escuela donde la experiencia estética esté a flor de piel, ahí en la pared, en el pasillo por donde vas a tu salón de clases. Bueno, tampoco va a haber dinero suficiente para que todas las escuelas del país tengan sus murales. No se puede, no hay dinero que alcance. O las pones bonitas o haces más escuelas. ¿Qué te urge? ¿Qué te urge en un país tan grande? Escuelas.
Y por eso tenemos escuelas de tan diversas dimensiones y tan peculiares configuraciones. Esto va a ser una constante hasta que lleguen los modernos años 60 y don Pedro Ramírez Vázquez empiece a pensar, a ver, bueno, vamos a hacer escuelas que tengan iluminación, que tengan ventanas para que se airee, que tengan esto, en fin, que sean dinámicas y funcionales. Pero para eso hemos tenido que recorrer todo esto y en el camino pues vas aprendiendo que no en todas puedes aplicar esa experiencia del arte en los muros. Entonces, ¿en dónde va a estar el arte? Bueno, sí, la danza. Bueno, sí, las clases de música. Bueno, sí, también cuando se puede, cosas de pintura, de artesanía. Pero ¿y en dónde más? ¿Cómo le acercas al niño o a la niña esa experiencia de ver una obra de arte hecha por uno de los grandes maestros mexicanos? Coyunturalmente, el libro de texto gratuito funciona para eso. La primera generación de libros de texto gratuito tuvo portadas, no más. Efectivamente, Roberto Montenegro, David Alfaro Siqueiros, Fernando Leal, Alfredo Sanse. Y uno dice, oye, tremenda colección. Sí, Raúl Anguiano. A esos grandes muralistas se les encargan esas primeras portadas que funcionan 2 años. Porque otra vez, el canijo dinero, ¿no? El canijo dinero. Y esto es una historia de andar buscando en archivos. Cuando se crea el libro de texto gratuito, el presidente fundador, don Martín Luis Guzmán, y el secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, antiguo asistente y colaborador de Vasconcelos, pues dicen sí, tiene que ser un libro con contenidos buenos, adecuados, bien hechos, pero también tienen que ser libros bonitos, tienen que ser libros hermosos. Entonces ahí la chamba se divide. Los interiores, las ilustraciones, las viñetas son creadas por el departamento de dibujo de la comisión, que era un montón de dibujantes, algunos con muy buena fama, algunos cuyos nombres hoy no son más familiares que otros. Por ejemplo, estaba Alberto Beltrán, Juan Madrid, que es el creador del símbolo de la Comisión de Libros de Texto, este arbolito con el niño y la niña y las manzanitas. Bueno, ellos son de los jefes del departamento de dibujo. Entonces, ellos hacen los interiores y son, en esos primeros años, como muy cargados a representar familias rurales o familias con rasgos mestizos más acentuados. ¿Por qué? Porque ese es el país al que quieren llegar. Quieren que toque las fibras sensibles. Tiene que ser un libro hermoso, pero también decirle cosas a la gente. Y las portadas deciden que es una empresa tan importante, después de haber tocado la puerta en Hacienda, que el secretario Ortiz Mena haga sus números y diga, bueno, sí hay dinero para hacerlo, que López Mateos diga, ¿están seguros de que Martín Luis Guzmán va a ser el director? ¿Neta? ¿De veras? Porque don Martín era un tipo muy polémico y don Jaime dice, no, claro que sí. Nadie más que él puede hacerlo. Y ¿sabes? Lo nombran presidente fundador de la comisión. Después de brincar todos esos detalles, resquemores, recelos, ¡zas! Y entonces se le encarga a los grandes muralistas que hagan esas portadas. Como eso ocurrió hace 60 años, casi nadie los conoce. Si van al Museo Vivo del Muralismo, van a ver algunos ejemplares de esos primeros libros anteriores a la muy famosa Patria, que es otra historia, pero que también es otro capítulo de esa narración de arte y educación. Así es. Querida Berta, se nos va terminando el tiempo de este Seguro. programa. Podríamos seguirnos platicando sobre esto muchísimas Para horas variar. más. Pero, bueno, vayan al Museo Vivo del Muralismo, vayan a la exhibición El Edificio como Símbolo, vayan y vean los salones históricos. Se van a encontrar esta y muchas historias más. Se van a encontrar títeres, robots, radio, Elefantes de circo, hay que elefantes en el edificio de la Secretaría. Vayan, de veras. República de Argentina número 28. Está abierto el museo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los martes
está cerrado. Pero además es gratuito. Es gratuito, así que bueno. Ahora, váyanse con zapatos cómodos, porque importa mucho caminarlo. Hagan suyo el edificio. Tiene muchos años que la gente de a pie, la gente común como tú y yo, no entraban así como hacía el edificio. Vayan, hagan lo suyo. Importa mucho, de veras. Se van a encontrar muchas historias que tienen que ver con la infancia de cada quien. Mil gracias, querida Berta. Así que bueno, yo, Pavel Luna, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de la maestra Berta Hernández. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. En la realización, Evanibaldo Morales. En la grabación y edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Muchas gracias y hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.